Hay un pasaje en la Biblia etíope que describe con detalle exacto lo que le ocurre a tu alma en la puerta del cielo. No una metáfora, no una parábola, un relato de procedimiento. Nombra al ángel que lleva la puerta, enumera las preguntas específicas que se le harán a tu alma, identifica las categorías de personas a las que se rechaza, y no es la lista que te enseñaron en la iglesia. El libro de Enoc, que la Iglesia Ortodoxa Etíope ha mantenido en su canon completo durante más de 1500 años, contiene capítulos sobre el juicio final que describen algo más parecido a un proceso de admisión que a una escena de adoración. Te presentas, eres examinado, se lee un registro, se emite un veredicto, y los criterios de entrada, según los manuscritos en ge'ez más antiguos que sobreviven, conservados en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, son distintos en varios aspectos concretos y documentados de los criterios que aparecen en la Biblia occidental. El concilio de la Odisea retiró a Enoc de las escrituras cristianas en el año 364. Lo que muestran las propias actas del concilio es que los capítulos que describen el proceso de juicio estaban entre los pasajes específicamente señalados como incompatibles con la doctrina eclesiástica emergente. No porque fueran heréticos en el sentido genérico, porque eran demasiado específicos. Describían un proceso que la teología de la Iglesia no podía acomodar sin desmontar un marco que ya estaba construido, así que los capítulos se cortaron. La puerta quedó sellada en el texto de la misma manera en que está sellada en la historia, y lo que quedó atrás en Aksum, preservado en una lengua que la mayoría de los eruditos occidentales no pudo leer hasta finales del siglo XVIII, fue el relato completo de quién entra realmente y de cómo es el examen en la entrada. Este es ese relato. La Biblia etíope contiene 81 libros. La Biblia protestante occidental contiene 66. La Biblia católica romana contiene 73. Esa diferencia no es aleatoria, refleja decisiones deliberadas tomadas en concilios entre los siglos III y V, decisiones sobre qué textos tenían autoridad y cuáles no. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía no formó parte de esos concilios. Operaba desde su propia tradición apostólica, remontando su canon al obispo Frumencio del siglo IV, que llevó el cristianismo al imperio de Aksum directamente, sin pasar por Roma. Cuando Roma celebró sus concilios y trazó sus líneas, Aksum estaba fuera de la sala. Los textos que Roma cortó permanecieron en el canon etíope, porque no había nadie allí para cortarlos. El libro de Enoc es el más significativo de esos textos supervivientes por una razón. Es el marco cosmológico fundacional sobre el que descansa el resto del canon etíope. La iglesia etíope lee el Génesis de forma distinta por causa de Enoc. Lee los Salmos de forma distinta. Lee el Nuevo Testamento de forma distinta. La eliminación de Enoc del canon occidental no borró simplemente un libro. Borró la clave interpretativa que hacía coherentes a varios otros pasajes. Lo que quedó fue un conjunto de textos que apuntaban hacia una arquitectura del juicio que el lector occidental ya no podía reconstruir, porque le habían quitado el plano. El plano está en los capítulos 37 al 71 del libro de Enoc, la sección que los eruditos llaman el libro de las parábolas. Estos capítulos no contienen descripciones de prisiones, ni catálogos de ángeles, ni vigilantes caídos. Contienen algo que la Iglesia encontró más amenazante que todo eso. Contienen una descripción completa y específica del juicio final. ¿Quién lo preside? ¿Qué pruebas se presentan? ¿Cuáles son los criterios de entrada? ¿Y quién queda excluido por categoría? La figura que preside se identifica en ge'ez con un título que los eruditos traducen como el Hijo del Hombre. Es el mismo título usado en Daniel capítulo 7 y el mismo que Jesús se aplica a sí mismo en los evangelios. El paralelismo no es coincidencia. El estudioso del Nuevo Testamento Matthew Black, de la Universidad de San Andrés, argumentó en 1985 que los autores de los evangelios trabajaban directamente a partir de la sección de parábolas de Enoc al construir esa identificación. La figura de Enoc no es un símbolo. Se sienta en un trono de gloria. Los ángeles están de pie en filas. Los muertos son traídos ante él y comienza un proceso de juicio que no se parece en nada a lo que describía la catequesis. Esto es lo que dice el texto en ge'ez, capítulo 45, versículo 3. El elegido se sentará en aquellos días en un trono de gloria.
y escogerá sus obras, y sus lugares de reposo serán innumerables. La palabra traducida como obras es un término ges, que lleva un sentido legal más cercano a hechos que constan en un registro que a la idea vaga de buen comportamiento. Las almas traídas ante el trono no están confesando, están siendo revisadas contra un registro que ya existe. El elegido no pregunta cómo se sienten respecto a sus vidas. Lee lo que hicieron. El capítulo 50 describe dos categorías de seres que se aproximan a la puerta. La primera son aquellos cuyos registros el elegido acepta. La segunda, aquellos cuyos registros no acepta, y los criterios de la segunda categoría son donde el texto se vuelve incómodo. El GES usa un término que la traducción de Efraim Isaac de 1983 vierte como aquellos que han oprimido, pero la construcción original es más específica. La raíz se refiere a un patrón concreto de conducta, el uso deliberado de la posición o del conocimiento para mantener a otros apartados de la verdad, no la crueldad en sentido general. Una categoría específica de crueldad ligada a la información y al acceso. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Las personas a las que se rechaza en la puerta en el texto etíope no son simplemente pecadores, son personas que tuvieron la verdad y la retuvieron, a menudo en beneficio institucional, y esa categoría es la que incomodó al concilio de la Odisea, porque el concilio estaba, según la propia definición del texto, dedicado exactamente a ese acto. Estaban decidiendo qué verdades llegarían a la población y cuáles no. Si el texto que estaban evaluando decía que precisamente esa conducta descalifica a un alma para entrar en el reino, el concilio tenía un problema. La solución fue eliminar el texto. Lo que quedó en la Biblia occidental después del año 364 fue un marco de juicio con los criterios específicos extirpados. La puerta seguía ahí. Pero el examen, las preguntas concretas, las categorías, el proceso de revisión del registro, todo eso había desaparecido. James Bruce, el explorador escocés que llevó 3 manuscritos en GES a Europa en 1773, describió el libro de las parábolas como el relato más detallado de la justicia divina en cualquier texto religioso que hubiera encontrado. Era cartógrafo, no teólogo, y se abrió camino hasta la iglesia de Nuestra Señora María de Sion a base de insistencia diplomática. Lo que llevó de vuelta a Edimburgo eran copias de un texto inaccesible para la erudición europea durante 14 siglos. Cuando esos manuscritos fueron finalmente traducidos, primero parcialmente por Richard Lawrence en Oxford en 1821 y después de forma más completa por A.J. Charles en 1906, lo que emergió en los capítulos sobre el juicio fue lo bastante llamativo como para que ambos traductores tomaran la misma decisión editorial. Lo suavizaron. Lawrence, traduciendo en 1821, vertió el capítulo 62, versículo 3, como «Los ángeles del castigo tomarán a su cargo a los reyes y a los poderosos». El GES dice otra cosa. La palabra traducida como reyes significa los que gobiernan, pero la siguiente no es poderosos en sentido general. Significa los que han atado, los que han restringido, los que han puesto límite a lo que otros pueden saber o hacer. Las dos palabras juntas describen una clase institucional, no una élite gobernante genérica. Charles en 1906 lo suavizó todavía más, vertiéndolo simplemente como los poderosos y los exaltados, eliminando la descripción funcional y sustituyéndola por una descripción de estatus. El texto no estaba describiendo a gente poderosa, estaba describiendo a gente que usó el poder para restringir el acceso a la verdad. La traducción borró esa distinción. La puerta descrita en el capítulo 62 no es metafórica en GES. Tiene nombre el umbral del reino, y el arcángel que está en ese umbral no es Pedro, que es una tradición posterior sin fundamento en Enoc. El texto nombra al guardián de la puerta con un nombre que significa el mandato de Dios. Su papel no es pasivo, conduce lo que el texto llama un examen. La construcción GES que se usa aquí aparece en textos legales etíopes para describir una investigación formal antes de que un tribunal emita un fallo. El alma que se aproxima no está suplicando, está siendo examinada formalmente contra un registro. ¿Qué cubre el examen? El texto da 4 categorías. El capítulo 63 las nombra en orden.
Primero, el alma es examinada respecto a su relación con los pobres. El GES usa un término que significa aquellos empobrecidos por las acciones de otros, no aquellos que nacieron pobres. La pregunta no es si fuiste generoso. La pregunta es si tú fuiste la razón de que otro quedara en la miseria. Segundo, el alma es examinada respecto a su relación con la viuda. Tercero, respecto al huérfano. Y cuarto, y aquí es donde el texto se aparta más dramáticamente de cualquier cosa del canon occidental. El alma es examinada respecto a su relación con lo que el GES llama la memoria del tiempo. Efraín Isaac lo vierte como la tradición correcta. Otros eruditos sugieren que significa el registro veraz, el relato exacto de lo que ha ocurrido. Al alma se le pregunta, en efecto, ¿preservaste o distorsionaste el registro de lo que era cierto en tu tiempo? Esta cuarta categoría no aparece en ninguna parte de la descripción del juicio de la Biblia occidental. Mateo 25 da el famoso pasaje de las ovejas y las cabras, que cubre el hambre, la sed, el forastero, la desnudez, la enfermedad y la prisión. Lucas añade pasajes sobre los pobres. El Apocalipsis describe libros que se abren. Ninguno contiene nada análogo a este cuarto criterio. La cuestión de si preservaste o distorsionaste el registro histórico, el relato veraz de lo que era real en tu era, es un criterio enóquico, y fue eliminado del marco occidental del juicio cuando se eliminó a Enoc. Lo que queda es un cristianismo que no pregunta formalmente en la puerta si dijiste la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en tu tiempo. La tradición etíope lo conserva. La Iglesia Ortodoxa etíope enseña que entre las descalificaciones más graves para la entrada está lo que su tradición llama el pecado de falso testimonio sobre la época. No mentir en sentido personal, sino falsificar el registro de lo que una era fue. Los padres de la Iglesia de Axum construyeron una categoría ética alrededor de esto. Tenían un texto que les decía que el examen de la puerta lo cubría específicamente. Los padres de la Iglesia de Roma y Constantinopla construyeron su ética sin ese texto. La diferencia es visible cuando comparas las teologías resultantes. El Dr. Getachew Wiley, de la Biblioteca Monástica Hill en Minnesota, publicó un artículo en 1990, y uno señalando que la tradición ortodoxa etíope mantiene un énfasis distintivo en lo que tradujo como el deber con la historia, la obligación de quienes tienen conocimiento de preservar y transmitir relatos exactos en lugar de convenientes. El Canon 60 del Concilio de la Odisea ofrece una lista de libros aceptados y establece que ningún otro libro será leído en la Iglesia. Lo que las actas del concilio también contienen es una serie de notas de discusión preliminar que sobreviven de forma fragmentaria en el Archivo Apostólico Vaticano. Esas notas, transcritas parcialmente por el historiador Norman Tanner en su compilación de 1990 de los decretos conciliares, incluyen una referencia a un texto descrito únicamente como el libro que nombra las medidas del juicio. Describen la preocupación de que ese texto estableciera criterios de aceptación divina inconsistentes con el papel de la Iglesia como mediadora de la salvación. Un texto que describe un examen directo en la puerta, basado en el registro de conducta del propio individuo en lugar de en la participación sacramental, era estructuralmente incompatible con la función institucional de la Iglesia. El texto no fue eliminado porque estuviera equivocado, fue eliminado porque era demasiado directo. La puerta de Enoc no exige bautismo, no exige confesión, no exige ningún acto institucional, exige un registro de conducta específica hacia los pobres, hacia los vulnerables y hacia la verdad. La puerta de Enoc no pasa por nadie. Richard Lawrence, traduciendo las parábolas en 1821, describió la sección del juicio como poseedora de una austeridad incómoda para el dispensacionalismo cristiano. Su correspondencia privada en la biblioteca bodleiana contiene una carta a un colega, fechada en marzo de 1822, en la que afirma que el pasaje del capítulo 63, leído como doctrina, implicaría que un hombre que guardó fielmente los sacramentos, pero suprimió el conocimiento verdadero a su congregación, no tiene mejor posición ante la puerta que un pecador declarado. Encontró esa conclusión difícil de reconciliar con la teología recibida. Y esto no empezó con los manuscritos de Axum. Estaba presente en la tradición aramea, de la que se hallaron fragmentos en Qumran en 1947.
El fragmento que contiene texto arameo del libro de las parábolas fue traducido por Joseph Milik en 1976. Milik identificó el grupo de criterios del juicio en la versión aramea, plenamente consistente con la tradición en Ges. El criterio sobre la veracidad histórica aparece también en el arameo. Esto no fue una innovación etíope ni una adición tardía al texto. Esto era el original. El concilio lo eliminó de toda tradición que controlaba. La tradición etíope quedó fuera de ese control y por eso el texto sobrevivió. El capítulo 63, versículo 8, usa una frase que la mayoría de las traducciones vierten como los poderosos llorarán. El Ges es más específico. El término significa los gobernantes del pueblo, aquellos que tuvieron autoridad sobre comunidades. Y la razón por la que lloran en el texto no se describe como maldad genérica. La razón que se da es que ven en la puerta que su registro no coincide con lo que le dijeron a la gente que su registro diría. La construcción Ges implica aquí una discrepancia específica entre el relato público de lo que una persona defendía y el relato real de lo que hizo en privado. La puerta lee el relato real, no la versión de cara al público, la verdadera, y no hay dónde objetar a lo que dice. La versión occidental del juicio tiende hacia categorías de creencia y participación sacramental. La versión etíope, apoyada en el canon completo de Enoch, tiende hacia una revisión de conducta específica, de registro específico y del trato dado a la verdad a lo largo de una vida. La diferencia no es menor y no es abstracta. Determina qué crees que está midiendo la puerta y determina qué crees que significa prepararse para ella. Los 3 manuscritos en Ges que Bruce sacó de Etiopía en 1773 están en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, en la Biblioteca Real de Francia en París y en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia. Los capítulos del juicio han sido traducidos. Los criterios están impresos. Las 4 categorías del examen de la puerta están documentadas. Los que retienen la verdad están nombrados. Aquellos que dijeron al pueblo una cosa mientras el registro dice otra, están descritos en un Ges que no ha cambiado desde que se escribieron los manuscritos. La iglesia que eliminó el texto sigue funcionando. El texto que eliminó sigue en la biblioteca de la iglesia que no pudo controlar. La puerta descrita en el canon etíope no es una metáfora, es un proceso. Los criterios están registrados. Y el único criterio que los concilios de la tradición occidental encontraron más inconveniente de preservar es justo el que describe con más precisión lo que esos concilios hicieron. Al alma en el umbral no se le pregunta qué creyó, no se le pregunta a qué institución perteneció ni qué rituales realizó. Se le pregunta qué hizo con los pobres, qué hizo con la viuda y el huérfano, y se le pregunta qué hizo con la verdad en su tiempo, si mantuvo el registro limpio, si transmitió lo que era real o lo que era conveniente, si fue de los que tuvieron el relato y eligieron alterarlo. El examen es exhaustivo, el registro es completo, nada en el Ges da la impresión de que falte algo en el expediente que se está leyendo. El alma que llega creyendo que su registro dirá una cosa y descubre que dice otra, está en la categoría de los que lloran en el capítulo 63. El texto no se demora, sigue adelante, la puerta se cierra. Y el primer criterio del capítulo 45, antes que los pobres, la viuda y el huérfano, antes que ninguna pregunta de conducta, es un criterio sobre el elegido reconociendo a aquellos que han apelado a su nombre glorioso. La palabra Ges para apelado no es la palabra para rezar ni para adorar. Es la palabra para quienes invocaron el nombre en el contexto de dar testimonio de la verdad. Invocar el nombre en la lectura etíope es apelar a la autoridad divina con el propósito de decir la verdad. La puerta se abre para aquellos cuyo registro muestra que usaron el nombre divino al servicio del testimonio exacto. Ese es un estándar que los padres conciliares que votaron en el año 364 habrían tenido dificultades para cumplir, dado lo que estaban haciendo. Y es un estándar que la iglesia etíope ha enseñado durante 1500 años, extraído de un texto que sobrevivió, porque Etiopía no estaba en la sala cuando se votó. Los manuscritos siguen en Aksum. Los criterios de la puerta no han cambiado, el examen no ha cambiado. Lo que cambió en el año 364
fue lo que al mundo occidental se le permitió saber sobre ellos. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.